Capítulo 15. A Reina le resultaba difícil acostumbrarse a temer a un hombre cuando nunca en su vida había sentido miedo de nadie. Siempre se había visto protegida de las duras realidades padecidas por otras mujeres, aunque no las ignoraba. En sus primeros años recibió amor en abundancia de sus padres. En los últimos 6 años, tras la muerte de su madre, Roger de Champerney lo había redoblado. Tampoco se le envió a Shefford para que se educara allí, pues su madre no quería alejarse de su único vástago. Aprendió en el hogar a usar la aguja y el telar, a leer, a escribir y a hablar latín, francés y hasta el inglés, tan poco usado. Sabía todo lo necesario para administrar un castillo y sus propiedades circundantes, por dentro y por fuera. Hasta podía tomar decisiones financieras y legales, aunque eso era lo más tedioso, y ella reconocía, de buen grado, que no tenía mucha habilidad para el dinero. Sabía lo que era el miedo, por supuesto. Lo había sentido al morir su madre, al marchar su padre a las cruzadas, al quedar sola a cuidar Glidon, con la única ayuda de sus pocos vasallos, y al enterarse de la muerte de su padre. El día en que Falk de Rochefort envió sus hombres para que la capturaran, tuvo miedo, pero no de Rochefort personalmente. Ni siquiera le había tenido miedo aquella noche en la que se escabulló en la alcoba para caer sobre ella y violarla, con aquella sucia intención. En ese momento sintió indignación, tanta que lo hizo arrojar al foso. Claro, si él hubiera logrado apoderarse de ella y obligarla a aceptarlo por esposo, entonces tal vez le habría tenido mucho miedo, quizá hasta el extremo de matarlo. Su padre no le tenía aprecio y ella confiaba en su criterio cuando de hombre se trataba. Por eso no había prestado la menor atención a la propuesta matrimonial de Sir Falks. Pero otro acababa de adueñarse de ella, y éste sí le inspiraba miedo, aunque no albergaba la intención de matarlo. Le temía tanto que no habría hecho el intento, y tampoco deseaba hacerlo. El miedo estaba allí, pero era distinto y no se debía a los mismos motivos. En esos instantes lo consumía todo, pues iba hacia el campamento, hacia la cúpula prometida. Descontando eso, empero Ranulf merecía el beneficio de la duda. Ella lo había aceptado. No era su candidato preferido, ni siquiera el segundo de su elección, pero posiblemente habría sido el tercero, si se le hubieran propuesto, en circunstancias diferentes, claro está. Después de todo, Fitz-Hugh tenía mucho a su favor. Jamás se cansaría de mirarlo, aunque no era tonta para dejarle saber que ella lo encontraba muy atractivo. Le había visto usar su espada con una habilidad impresionante, y si se podía creer en la palabra de su amigo Walter, era más que impresionante. Estaba habituado a mandar, pero no solo eso. Sus hombres lo dejaban mandar con gusto. No eran muchos los que sabían inspirar ese tipo de lealtad. Era joven, era fuerte, era bondadoso para con los animales, tal y como ella lo había comprobado gracias a su gato pardo que cabalgaba en su hombro. Y no tenía otras obligaciones. Tanto Lord John de las Selles como Lord Richard habrían tenido que dividir su tiempo entre las prioridades de Reina y las propias, y quizá hasta las de sus respectivas familias. El hecho de que Ranulf se dedicara íntegramente a Glidon lo convertía en el mejor de los candidatos. El mejor, sin lugar a dudas. Sí, tenía mucho a su favor, pero también tenía mucho en contra. La preocupación más grande e inmediata de Reina era su tamaño, un arma de por sí. Luego, su mal genio, que ella había podido apreciar con bastante frecuencia, y sobre todo sus atroces modales. El hecho de que desconfiara de las damas y les tuviera inquina, tal y como Sir Walter explicaba, no le haría las cosas fáciles. Y era imprevisible. ¿Quién habría pensado que pudiera acobardarse ante la posibilidad de recibir una propiedad como Clidon? También habría problemas con Theodric, a menos que Ranulf aceptara olvidar el desdichado incidente entre ambos, y quedaba por ver cómo manejaría a los aldeanos. Probablemente lo que Reina temía, aparte de su tamaño, era que aquel hombre no tuviera ninguna consideración con sus sentimientos. Ella le disgustaba. Ya la había tratado con rudeza más de una vez, y el hecho de que ahora tuviera la facultad de herirla y ofenderla a voluntad
le hacía pedazos la paz interior. Sin embargo, también en ese aspecto merecía el beneficio de la duda. Solo quedaba esperar que aquel matrimonio no resultara el peor error de su vida. Su caballo avanzaba lentamente tras de él, regresando al campamento. Ninguno de los dos llevaba mucha prisa. Ella había tenido la esperanza de pasar la noche en la abadía, donde alguien pudiera oírla si gritaba. Pero no fue así. El padre Geoffrey le había ofrecido alojamiento, desde luego, en cuartos separados. Su flamante esposo, hombre de tantos recursos, habría podido hallar el modo de llegar hasta ella para hacerle el amor. Eso habría aliviado sus temores, siquiera en parte. Pero él rechazó el ofrecimiento. Reina no se sentía casada, pero lo estaría antes de que acabara la noche. Sus estremecimientos interiores no cesaban al pensar en eso. Sabía lo que iba a ocurrir. Lo había imaginado con frecuencia con Richard y hasta con John, pero nunca con un gigante. Hasta entonces había esperado con ansias la noche de bodas, pues ya estaba demasiado crecida como para no haber experimentado aún el acto del amor. Y ahora solo podía maldecirse a sí misma por haber acicateado a Ranulf hasta el punto de que quisiera poseerla aquella misma noche, cuando habría podido contar con varios días para acostumbrarse a la idea, si hubiera mantenido quizá la boca cerrada en vez de mencionar a los hijos. Pero contó con un pequeño respiro. Al desmontar ante la tienda, Ranulf la señaló con la cabeza, diciendo: «Haced lo que necesitéis. Pronto me reuniré con vos». El pronto resultó 2 horas después, con lo cual quedó demostrado que él temía la consumación tanto como ella. Necesitó animarse con 2 botas de vino que Geoffrey les había obligado a aceptar para celebrar la ocasión. A ella también le habría venido bien un poco de vino, pero no tenía nada más que agua en la jarra de la gran tienda. También tuvo ocasión de conocer a su querida, una muchacha corpulenta y fornida, casi tan bella como Eadwina, que no estaba exactamente despatarrado en la cama, pero poco faltaba. Sentada en el borde, descansaba sobre los codos de las rodillas separadas en una posición más que provocativa y puerca que Reina hubiera visto nunca. El encuentro fue una sorpresa para ambas. Era obvio que la muchacha no estaba allí para ayudar a Reina, sino que esperaba el regreso de Ranulf. Por lo visto, nadie había revelado el motivo por el que su amante había abandonado el campamento. Y allí estaba, esperando a que él entrara y viera su inequívoca insinuación. Sin embargo, Reina no se horrorizó, sobre todo porque fue la otra la que se espantó. Se levantó precipitadamente, tartamudeando algo como que había pensado que sus servicios podían ser necesarios. Luego suplicó a Reina que no revelara al señor su presencia. Estaba claro que nadie la había llamado. De lo contrario, Ranulf no habría hecho que su flamante esposa entrara en la tienda. «Oh, sí. No, Reina. Concédele el beneficio de la duda», pensó. «¿Cómo te llamas?» «Mae, señora», dijo la muchacha, deprisa. «Me llamo Mae». «Bueno, Mae, ya que estás aquí, puedes ayudarme con mis lazos, por esta única vez», dijo Reina, como al desaire. «Puesto que me he casado con el señor, espero que esta sea la última vez que te vea. Por la mañana volveremos a Cleedon. Sabrás comprender si te pido que no te demores aquí». Mae se limitó a sentir. No podía creer en su buena suerte de escapar tan fácilmente, dadas las circunstancias. Una vez había sido azotada por orden de una dama, quien solo tenía sospechas de que su esposo había visitado a Mae. Sabía de otras rameras que habían desaparecido por obra de señoras celosas. Ese era uno de los motivos por los que se había hecho mujer de campamentos. En ellos, rara vez había damas. En cuanto a las mujeres de los soldados, no tenían poder sobre ella, ni de vida ni de muerte. Si el señor se había casado, alabado fuera Dios. Ella no quería saber nada más de él. No valía la pena arriesgar la vida por amor. En delante, las prostitutas de Cleedon se encargarían de él, si aquella dama era tan indiferente como parecía. Reina, compadecida de la nerviosa Mae, la despidió antes de que acabara de desatarle la chaqueta de lana.
Ella misma terminó la tarea. No fue más difícil de lo que había sido vestirse sin ayuda. Se sentía desnuda sin las bragas y las medias, que Kenrick le había pasado por alto al recoger las ropas para ella en la oscuridad. Pero al menos el muchacho le había traído un par de zapatos. Casarse descalza habría sido el toque final de un día verdaderamente horrible. En la tienda había varias cosas. Desde luego, un mercenario como su marido debería llevar consigo todas las pertenencias. Había una caja fuerte, cerrada con llave, un pequeño arcón que no podía contener más que pocas ropas, y, sobre él, una vasija de agua y una toalla que Reina tenía la intención de usar. Probablemente no podría conseguir un baño allí. Sobre una mesa baja había algunas herramientas, una jarra de agua, vasos y varias velas gordas. Un jergón para dormir era, en realidad, un colchón muy grueso, muy largo y 1,5 metros de anchura. Estaba hecho especialmente para el gigante, sin duda. Estaba cubierto por una manta de lana suave y sábanas de hilo, mejores de las que ella esperaba. En un rincón había un armario con los instrumentos de su oficio, junto con varias armas largas que no cabían en él, entre ellas una espada como la que Ranulfo usaba y un gato pardo. Por un momento Reina quedó sorprendida ante aquella segunda invitada. Los relucientes ojos amarillos la miraban con fijeza desde las sombras, pero al punto le agradó su presencia. Los gatos le gustaban. Acostumbraba asegurarse de que los felinos de Clayton estuvieran tan bien alimentados como los perros de casa, pues también cumplían con su finalidad, impedir que los roedores proliferaran demasiado. La presencia del gato en la tienda de Ranulf probaba lo que ella había sospechado al verlo en los hombros del caballero. El animal era una mascota. Lo curioso era que un hombre tan corpulento eligiera un animal tan pequeño para mimar. Y feo, además. Tenía la cola torcida en un extremo probablemente porque en algún momento se la había pisado. Su pelaje era corto y ralo. Necesitaba leche fresca y algún huevo de vez en cuando. Las zonas de la piel enrojecida revelaban sin duda un gran número de pulgas. Aparte de todo eso, parecía bastante amistoso, pues se acercó ante los suaves sonidos que ella emitió para atraerlo, y fue a frotarse contra su pierna. Sonrió. Por lo menos alguien en el campamento parecía gustar de ella. Vestida solo con su camisa, Reina se ocupó de su arreglo personal, sin dejar de conversar con el gato, que continuaba pasándole entre las piernas y le respondía con un fuerte ronroneo. Era un sonido sedante, y en realidad ella necesitaba que la sedaran. Hizo todo lo posible para no acostarse en el jergón. Hasta revolvió el arcón de Ranulf en busca de un peine. Pero no era mucho el tiempo que podía dedicar a su cabellera pese a lo enredada que estaba, y pronto terminó. Era inútil preguntarse qué retrasaba a Ranulf. ¿Vendría cuando estuviese dispuesto? Reina tuvo la idea de dormir mientras esperaba, pero comprendió que le sería imposible. Por fin levantó al gato y lo puso en el centro de la cama, para matar el tiempo quitándole las pulgas. El animal parecía disfrutar con sus atenciones, cuando se puso patas arriba, estirando para facilitar la tarea. Ella descubrió que se trataba de una hembra. Absorta por la operación, no oyó entrar a su esposo, pero la gata sí. En un segundo dejó de ronronear y se levantó con un siseo. Reina recibió un fuerte arañazo por haber supuesto que la gata era cordial. Incrédula, siguió con la vista al felino, que se alejó a saltos para lanzarse a los brazos de Ranulf. Puesto que él no se sorprendió, debía ser algo normal. Pero Reina se sintió algo ofendida. Mientras se frotaba el arañazo del muslo, se dijo que nunca más volvería a atender a aquella traidora. Atreverse a tratarla así cuando ella le había permitido llevar sus pulgas a la que desde ese momento era su cama. Ranulf no la había mirado, pues estaba muy ocupado con su mascota. Reina se tomó un instante para sacudir las sábanas. Un momento después, entró Kenrick
y ella se apresuró a esconder las piernas bajo la manta. Probablemente tendría que acostumbrarse a eso. El escudero tenía funciones que cumplir, como la de desarmar y desvestir a su esposo. Pero la alcoba del señor en Clidon tenía una antecámara. Tal vez lograra convencer a su esposo para que se desvistiera allí, pero tal vez, se dijo mientras observaba el proceso en silencio. Tal vez decidiera no intentarlo. Buen Dios. ¿Eran auténticos los bultos que veía en aquella chaqueta? Al desaparecer la prenda, emitió una leve exclamación. Eran auténticos, sí, gruesos músculos que se tensaban y ondulaban con cada movimiento. Theo se lo había dicho sin que ella le prestara atención. Todo piel dorada y tan bello, había dicho, y era verdad. El hecho de que Theo lo hubiera visto desnudo le inspiró un poco de envidia, en tanto esperaba conteniendo el aliento a que desaparecieran las calzas. Ranulf despidió a Kenrick y se acercó al cuenco para humedecerse con agua fría todo el cuerpo. Solo después de usar la toalla ya humedecida por ella, pareció recordar su presencia y se volvió bruscamente para atravesarla con aquellos ojos violáceos. ¿No habéis dormido? Reina sintió un pequeño nudo de, Reina sintió un pequeño nudo de nerviosismo que se enroscaba y moría en su pecho. Había visto con sus propios ojos qué tipo de mujer prefería, y ella no se parecía en absoluto. Desde luego, él había pensado que ella estaba dormida. ¿Se arrepentía de su promesa? ¿Por qué si no había tardado tanto en reunirse con ella? ¿Y por qué venía con paso inseguro y tan valiente? Bien, Reina no se quedaría donde nadie la deseaba. La cópula tendría que suceder algún día, pero podría quedar para cuando ambos se hubieran habituado a la idea. Se incorporó en el centro de la cama, sintiendo algo parecido a la desilusión, aunque solo habría debido experimentar alivio. No, no dormía. Esperaba para saber dónde deseáis que duerma. Lo dijo tranquilamente, aunque con el mentón en alto, como desafiándole a tratarla de mentirosa. Él no lo hizo. Se limitó a mirarla con atención durante un tiempo horriblemente largo. Después dejó caer la toalla sin darse cuenta. Dormiréis allí conmigo, dijo con voz ronca, sorprendiéndola, y quizás sorprendiéndose a sí mismo. Pero continuaba mirándola como si dudara de lo que veía. Un momento después desató las ataduras de las calzas, arrancándolas en su prisa. Reina dilató los ojos. Tuvo la clara sensación de que él se arrojaría sobre su cuerpo, y no se equivocaba mucho. Él la tendió en la cama. Reina perdió el aliento y, un momento después, la camisa. Esperad, ¿eres virgen? No esperó respuesta. No esperó respuesta. Ella comprendió que poco le importaba si lo era o no, y eso la ofendió. Por lo visto, aquel hombre había decidido que era preciso terminar cuanto antes. Como para demostrarlo, le plantó la boca en los labios, durante un horrible segundo, y luego subió sobre ella. Bueno, ella también asumiría la misma actitud. Lo mejor era terminar cuanto antes, para averiguar hasta qué punto cabía temer la próxima vez. Si había una próxima vez, claro estaba. Reina se preparó para ser aplastada, pero no fue así. En cambio, lo sintió entrar sin desgarrarla. Fue suave y fácil. ¿Acaso con solo mirarlo sus humores se habían puesto a fluir sin que él la tocara siquiera? Quedó sorprendida y experimentó una ambigua sensación de placer, distinta a todo lo que conocía. Y entonces, sí, algo se desgarró, algo extraño sintió. Fue como un horrible tirón. El grito se le cortó por la obra de aquellos labios magulladores. No habría podido decir cómo se las arregló él para besarla al tiempo que se clavaba en ella. Tal vez porque la mayor parte de su estatura estaba en sus largas piernas. Tal vez porque tenía la espalda curvada sobre ella, puesto que no la aplastaba como ella temiera.
Solo le aplastaba los labios. En ese aspecto no le vendrían mal algunas lecciones, pero en otros, buen Dios, ¿qué era lo que pesaba sentir? Fuera lo que fuese, no obtuvo respuesta porque su esposo, con un fuerte bramido, había terminado con lo suyo. Había terminado con lo suyo. Capítulo 16. Reina se movió cuidadosamente, haciendo inventario antes de levantarse. En realidad, no estaba destrozada. Sentía los labios algo magullados y, entre las piernas, un dolor definido. Pero nada se había roto cuando Ranulf se tumbó sobre ella, unos instantes después de alcanzar su placer. Eso sí, la habían inducido al error. Wenda decía que era estupendo. Edwina debía pensar lo mismo, puesto que lo hacía con tanta frecuencia que ya era algo rutinario. Reina no habría dicho que esa experiencia era maravillosa, pero tampoco tan terrible como ella lo temía de un gigante. Una vez perdida la virginidad, probablemente no quedaba nada más por temer de la cópula, pero tampoco tenía nada de recomendable. Se vistió deprisa, mientras su esposo aún dormía. Verlo en aquel estado de indefensión no ayudaba a pensar con claridad, y tenía mucho que pensar, sobre todo qué diría Lord Simon, quien probablemente estaría en Cleedon cuando ellos llegaran. El movimiento en el campamento la había despertado. Al salir de la tienda vio actividad en todas partes. Casi un centenar de hombres desayunaban y se preparaban para otro día de viaje. La joven buscó algunos arbustos donde hacer sus necesidades, sin que nadie le prestara atención. Cuando volvió, Lanzo se le acercó con una jarra de cerveza y un trozo del pan del día anterior. Ella le dio las gracias, pero sin sonreírle, y el muchacho se marchó presuroso. Tal vez aprendiera el manejo de las armas bajo la tutela de Ranulf, pero carecía penosamente de cortesía caballeresca. A ninguno de los escuderos le haría daño pensar que ella estaba disgustada por el papel que habían jugado en su secuestro. Ambos debían aprender que las artes de la guerra no bastaban para convertir a un hombre en caballero. Era menester aprender cortesía y gracias sociales, así como la pleitesía debida de una dama. Sobre todo, debían aprender cómo se trataba a una señora en todo momento, aun durante un secuestro. A ella no se la había tratado así. Alguien se le aproximó. En esta oportunidad, la traidora gata de Ranulf, que volvió a frotarse contra las piernas de Reina. Con que así son las cosas, ¿eh? Reina frunció el ceño. ¿Crees que no adivino tus intenciones? Hubo un miau por toda respuesta. Luego la criatura se alejó a brincos hacia Lanzo, que acababa de bajarle una lata de sobras de comida. Reina sacudió la cabeza. No estaba segura de tener deseos de tontear con un gato. Probablemente fuera necesario si su esposo tenía intenciones de llevar al animal al castillo. En ese momento oyó ruidos en la tienda y volvió a ella. Ranulf la miró visqueando al abrir ella una rendija, dejando entrar el sol brillante de una bella mañana primaveral. «Ah, ¿dónde está Lady Ella?», preguntó, gruñón. Reina se puso rígida. No sabía que hubiera otra señora en el campamento. «Mi gata», aclaró él. ¿Cómo?, exclamó Reina, aturdida. ¿Tu gata se llama Lady Ella? Sí. La joven vio por primera vez una expresión realmente simpática en su marido. No estaba segura de que fuera una sonrisa, pero resultaba fascinante. Lleva el nombre de la gata más astuta de cuantas conozco, agregó él. Por eso es muy adecuado. Cabía preguntar quién sería esa otra Ella, pero Reina no lo hizo. Obviamente, su esposo tenía muy buena opinión de ella. Tu Ella... Lady Ella. Bueno, Lady Ella, tu Lady Ella está desayunando, dijo Reina, rechinando los dientes. Era un insulto otorgar un título nobilitario a aquella bestezuela esmirriada, pero no estaba dispuesta a iniciar la primera riña con su flamante esposo. ¿Queréis que llame a vuestro escudero para que os...? Todavía no. Se incorporó al interrumpirla
y la manta se cayó en el regazo. Reina apartó la vista. Aquella amplia extensión de pecho dorado era como un imán para los ojos, pero resistió tercamente la atracción. Quitaos la ropa. Ella volvió a mirarlo con los ojos dilatados de incredulidad. Creo no haber oído bien. Oísteis perfectamente. El tono de Ranulf era dulce, pese a su gravedad. Quiero saber si anoche soñé o si realmente hice el amor con vos. Os bastará mirar las sábanas a vuestro lado para comprobar que en verdad fue así. Él lo hizo y ante el tamaño de la mancha de sangre lanzó un juramento. Por todos los santos. ¿Os he matado? No lo creo, replicó Reina, atrayendo otra vez aquellos ojos violáceos hacia ella. ¿Os parezco muerta? Eso provocó un fruncimiento de ceño. Os parecéis a la dama con quien me casé. Pero quiero saber si soñé o realmente sois como el recuerdo cuando estabais sin ropas. Quitaoslas, de inmediato, o... No os mováis, ordenó ella, con voz más que autoritaria, al tiempo que se quitaba la manta. Le costaba seguir mirándole de frente, pero se las compuso. Antes de decir más tonterías, recordad lo que debemos hacer hoy. Si no nos ponemos en marcha cuanto antes, dejando que los soldados sin montura nos sigan a su propio ritmo, no llegaremos a Cleedon con la luz suficiente como para que nos reconozcan en facilidad. Me será bastante difícil explicar a Lord Simon, quien probablemente esté allí, por qué me he casado con un secuestrador. No quiero añadir la dificultad de que no se me permita entrar en mi propio castillo, solo porque vos preferís malgastar la mañana. Por favor. Durante unos momentos él no dijo nada, la mirada con fijeza, luego se encogió de hombros. Muy bien, supongo que puedo esperar hasta la noche. Eso es lo que piensas, se dijo Reina, mientras escapaba en la tienda, aliviada. Tenía la intención de seguir con su plan original. Dormiría en su propia alcoba hasta la segunda boda, mientras no se casara en presencia de Sir Henry y éste aceptara el juramento de Ranulf hacia Shefford. Ella no se consideraría realmente casada, aunque el acto de amor hubiera sido consumado. Reina cambió de idea con respecto a lo que diría a Simon Fitz-Osbern y a sus otros vasallos. Explicó los motivos a Ranulf durante el viaje. Montaba delante de él en su caballo de combate. Él le había impedido usar el otro animal porque aún no confiaba en ella. Quería tener al alcance de la mano, por temor a que volviera sus hombres contra él. Y puesto que solo los acompañaban a Cleedon, solo habían pocos soldados que contaban con montura. Reina no intentó convencerlo de que sus temores eran infundados. Tendría que descubrir por sí mismo si su esposa aceptaba o no el matrimonio, si tenía o no planes de acabar con él. En cuanto a sus vasallos, logró hacer comprender a Ranulf su idea. Sería más fácil que creyeran en la buena voluntad con que ella aceptaba ese alcance si les decía que el matrimonio aún no se había consumado. Decir que ella se había casado con él por propia voluntad en tan breve tiempo, cuando todo estaba hecho y era irremediable, despertaría dudas, y ella quería que sus vasallos lo aceptaran sin reservas. Esto sería más probable si les informaba que Ranulf era el hombre con quien deseaba casarse y luego celebrarían la boda. Él aceptó a regañadientes. A su modo de ver, tenía copias del contrato matrimonial para mostrar si ella intentaba algún subterfugio. Era preciso advertir a sus hombres que sabían que ella había pasado la noche en su tienda. De cualquier modo, ninguno se negó a fingir que la boda aún no se había celebrado. Reina creía tener todas las probabilidades cubiertas, pero no estaba segura. No resultaba fácil pensar con claridad con aquellos brazos gruesos y firmes en cada lado. Además, todavía estaba conmovida y confusa por el incidente de la mañana. No comprendió por qué le importaba a su esposo cómo era ella cuando estaba desnuda. Ya no tenía posibilidad de repudiarla si su cuerpo le resultaba desagradable. Había perdido la oportunidad al quitarle la virginidad. ¿A qué venía pues ese capricho de abochornarla, obligándola a desvestirse?
¿Le gustaba o no lo que había visto? ¿Estaba acaso horrorizado? ¿Quería verificar? ¿O le fastidiaba el no poder recordarla? El hecho de que él no supiera con seguridad si había soñado o no con el acto de posesión la fastidiaba y lo consideraba un insulto. Aunque para ella no hubiera sido agradable, le habría gustado pensar que se trataba de una experiencia compartida. Por lo visto, no era así. Si hubiera sabido que Ranulf, aturdido por la bebida, no sabía lo que había estado haciendo, tal vez habría podido postergar la cosa. Pero tal vez no. De cualquier manera, estaba hecho y era demasiado tarde para hacer especulaciones. Solo cabía pensar y pensar, y asegurarse de que, la próxima vez, él no estuviera borracho. Capítulo 17. Ranulf guardó silencio durante las múltiples y efusivas bienvenidas dedicadas a su esposa. Todas se interrumpían en cuanto se veía que brazos la rodeaban. No le gustó dejar tras de sí a tanta gente espetufacta al cruzar las puertas, con lo cual quedaba sin posibilidades de retirada, pero eso no tenía remedio. En realidad, solo le inquietó cuando llegaron al patio interior, donde esperaban más de 100 soldados y 15 caballeros. Algunos solo llevaban espadas, otros armadura completa. Se veían otros aún bajando apresuradamente la escalera del torreón, como si les acabaran de advertir que la señora regresaba. Está tranquilo, señor, le dijo Reina en voz baja, cuando él detuvo su caballo frente a aquel pequeño ejército. Son solo dos de mis vasallos con sus caballeros y sus hombres. Os dije que había mandado a Lord Simon con noticias del ataque. Sin duda, pasó por Sir John en el trayecto. ¿Sir John, el hombre con quien esperabais casaros? No, mi vasallo, John Radford, es un hombre empecinado, casi inflexible, de modo que la primera impresión que de vos se forme será la que guarde siempre. 3 de estos caballeros son suyos, y 20 soldados. Los otros son hombres de Simon, aunque veo que Sir Mayor ha vuelto también. Es el caballero del castillo que envié en mi ayuda de mi alguacil. Él y Sir Alnulf están con nosotros desde hace 4 años. Ambos nos han prestado un servicio excelente, pero como están bajo contrato, a vos os corresponderá decidir si les renueva o no. ¿No queréis opinar al respecto? Me gustaría que me pidierais opinión sobre cualquier cosa de la que no estuvierais seguro, replicó ella. Pero no, la decisión final os corresponde. ¿Es vuestro Lord Simon el que marcha hacia nosotros con la mano en la empuñadura de la espada? Reina hizo una mueca ante lo agresivo de su tono. Sí, pero dejad que sea yo quien me encargue de esto. Sería mejor que me dejarais apelar y retirarais las manos de mí. De lo contrario, pensarán que aún soy vuestra prisionera. ¿Es una orden, señora? No cometeré la audacia de daros órdenes, señor. Ajá, gruñó él, como no lo hicisteis esta mañana en mi tienda. Ella se ruborizó ante el recordatorio, justo a tiempo de que Simon la viera, lo cual empeoró las cosas, pero Ranulf desmontó y la dejó en pie frente al otro. No volvió a tocarla, aunque no le resultaba muy difícil hacerlo, pues permanecía muy cerca, detrás de ella. Lady Reina, ¿habéis sufrido daños? Preguntó Simon. En absoluto, respondió ella, con una sonrisa. Si queréis saber la verdad, Simon, disfruté de una verdadera aventura. En ese momento, Ranulf se encontró con los ojos azules del hombre, que aún no revelaban hostilidad, aunque tampoco estaban tranquilos. Era de edad mediana y de constitución robusta, aunque su estatura fuera solo intermedia. Eso significaba que debía levantar la cabeza para mirar a Ranulf, cosa que a ningún hombre de rango pudiera gustarle. Puesto que estaba estudiando al rubio caballero, Reina se apresuró en presentarlos. Permitid que os presente a Sir Ranulf Fitzhugh. Sir Ranulf, este es mi vasallo. Sir Ranulf, este es mi vasallo, Lord Simon Fitz Osborne. Pero no es el mismo que... Ella lo interrumpió. Solo fue un error, Simon. Sir Ranulf no me capturó por su cuenta, sino por orden de un tal Lord Rodwell.
que le había engañado. Aseguró que yo era su prometida y que me negaba la boda. Naturalmente, en cuando informé a Sir Ranulf de que nunca había oído mencionar de ese Rodwell, el honor le obligó a devolverme el hogar. No fue culpa suya ser confundido por un codicioso que deseaba poseerme a toda costa. Rodwell no se diferencia de Rochford, y me alegro de que respondierais tan pronto a mi llamada, pues debemos discutir qué haremos con respecto a mi presuntuoso vecino. Aunque me inclino a dejar el asunto así, de cualquier modo, debo ocuparme de mi boda, y de eso también debemos conversar. Como los ojos del vasallo se volvieran hacia Ranulf, suspicaz, ella agregó: ¿Cuándo llegasteis? Esta mañana, a tiempo para leer la carta que fue dejada aquí, respondió Simon, agrio. Ah, la carta, dijo ella, forzando una sonrisa. Admitiréis, Simon, que fue una treta sagaz y dio resultado, aunque ni una palabra era cierta. Mirad a este hombre. ¿Os parece capaz de matar a una mujer indefensa solo por evitar una pequeña escaramuza? Si hubierais querido seguirme, yo habría estado perfectamente a salvo. Pero me alegro de que no lo hicierais, pues probablemente de Rochford vigila a Cleedon en busca de alguna oportunidad. Difícilmente sabrá de que yo estoy ausente, puesto que nos fuimos después de los maitienes. No puedo deciros lo mucho que me preocupaba eso, y cuando me tranquiliza la esperanza de que vos estuvierais aquí, listo para defender el castillo de otro ataque. Esas palabras apaciguadoras y sedantes tuvieron el efecto esperado. Aliviaron en el caballero la culpa de no haber hecho nada por recuperar a su señora y, además, actuaron como elogio por no haber intervenido. Venid, John Mayer, llamó la señora a los otros caballeros. Quiero que conozcáis al hombre que ha renunciado a una fortuna solo por la palabra de una dama. He aquí a Ranulf Fitzhugh. A esas alturas tuvo que sonreír. No necesitaba mirar a Ranulf para saber que no le gustaba lo que estaba oyendo. En su mente surgían dudas. Se preguntaba si no sería ella quien había mentido. Reina, traviesa, esperó un largo instante para agregar: Creo que a estas alturas sería conveniente una confirmación. ¿Quiere alguno de vosotros aliviar la mente de Sir Ranulf? ¿Alguna vez estuve comprometida en matrimonio con alguien llamado Rodwell? Se oyeron tres decididos no, pero fue Lord Ludford, quien aún era más entrenado en años que Simon, quien agregó de mal humor: Va a casarse con John de las Selles. Si el muchacho sabe todavía llegar hasta Clayton, cosa que se está volviendo dudosa. No seáis cruel, le amonestó Reina con suavidad. Lord John ha tenido sus problemas. Hasta ahora le han impedido venir, pero en cuanto a mi boda, he cambiado de idea. ¿Queréis venir todos adentro? Discutiremos el asunto durante la cena, pero antes debo comunicar a mis damas que he regresado sana y salva, y comprobar que mis sirvientes no se han vuelto perezosos en mi ausencia. Asumid mis funciones, Simon, y presentad vuestros hombres a mis huéspedes. Atendedlos por mí, ¿queréis? Por fin se volvió hacia Ranulf. Me reuniré con vos en el salón muy pronto. Y entonces, con una sonrisa, añadió: Podéis confiar en mí. Seré más breve de... Podéis confiar en mí. Podéis confiar en mí. Sabía que él detestaba perderla de vista, pero nada pudo ser. Ella subió corriendo la escalinata y entró en el torreón. Ranulf quedó en pie entre los hombres de Clayton y los otros caballeros que, desaparecida la señora, convergieron hacia él. Pero sus preocupaciones eran innecesarias. Lord Simon, informado por ella de que aquel caballero y sus hombres eran invitados suyos, no necesitó más para olvidar cualquier interrogatorio suspicaz. Hizo lo que ella le había ordenado. Presentó a los grupos de caballeros y después los condujo lentamente al interior del torreón. Fue entonces cuando se habló de cualquier cosa, salvo del secuestro de la señora.